Bueno, esta es la segunda clase de metalurgia general. Vamos a meternos más en el tema de solidificación, que vimos una introducción la última clase con nucleación y crecimiento. Vamos a ver la distinción entre la solidificación de los metales puros y aleaciones. Para eso vamos a dar también una introducción de todo lo que es aleaciones y cómo es su comportamiento, cómo es su estructura a lo largo de toda la cursada. También vamos a ir viendo la importancia de las aleaciones y cómo podemos obtener las propiedades que nosotros deseemos en algún metal jugando con distintos elementos. Bueno, en la clase pasada introdujimos los conceptos de nucleación y crecimiento de los granos. Hoy vamos a profundizar un poco más en la solidificación de los metales. Vamos a usar algunas animaciones a modo de ejemplo explicativo, empezando por la solidificación de metales puros. Bueno, cuando volcamos el metal fundido en un molde, vamos a ver cómo la solidificación comienza en los bordes del molde y luego se expande hacia las zonas de metal fundido. Al tener una mayor disipación de calor, los bordes se enfrían más rápido, produciéndose un predominio de la nucleación, en particular nucleación heterogénea, sobre las paredes. Esto da como resultado algunos granos de orientación aleatoria en los bordes de la pieza. Una vez formada esta primera capa, notamos que predomina el crecimiento de los granos sin tanta densidad de nucleación. Y los granos próximos tienen la particularidad de cristalizar en forma columnar, perpendiculares a las paredes del molde y orientadas en sentidos contrarios al flujo de calor. A medida que va solidificando toda la pieza podemos ver un cambio de cristalización en el medio, dependiendo de la forma de la pieza. Vamos a poder visualizar bien esto en una sección de un lingote. Vemos cómo se da el mismo fenómeno que vimos recién en la animación y hacia el centro vemos algunos cristales grandes de nucleación más homogénea. Esto se debe a que llegando al centro la temperatura de solidificación se da casi en todo el líquido remanente. En particular se observan cristales de formación equiaxiales o dendrítica. Ahora les paso un video para que se pueda ver bien a lo que nos referimos. Este fenómeno se da por la velocidad de enfriamiento y por ende de crecimiento, donde quizás la temperatura baja más de golpe y no da lugar a un crecimiento homogéneo relativamente esférico o similar como uno se imaginaría, sino que lo hace de forma más ramificada. Bueno, recordemos que los cambios de estado se dan a temperatura constante. Esto es lo que hemos representado en estos gráficos. En esencia es el mismo gráfico, nada más que en uno podemos ver representados los estados presentes, en este caso primero el líquido. Una vez que llegamos a temperatura, que enfriamos y llegamos a temperatura de solidificación, vamos a empezar a tener dos fases, líquida y sólida. Obviamente la líquida va solidificando hasta que solidifica por completo y llegamos a una etapa sólida donde simplemente podemos seguir bajando la temperatura. Visto desde el punto de vista de nucleación y crecimiento de granos, una vez que llegamos a temperatura de solidificación, vamos a ver las primeras nucleaciones. Y a partir de ahí vamos a ver cómo empieza a crecer esos granos que acaban de nuclear hasta haber crecido por completo y haber solidificado la pieza entera. Ahora esto representa un metal de un único estado, alotrópico, digamos. Solamente tiene un estado sólido. Recordemos que algunos metales tenían distintos estados alotrópicos dentro del estado sólido, distintas formas que adopta la estructura. En una primera instancia, si tenemos el metal fundido en estado líquido, vamos a ver cómo enfriando va a llegar al punto de solidificación, exactamente lo mismo que vimos recién. Vamos a tener dos fases, una líquida y el primer estado alotrópico de este metal, hasta que empiece a solidificar, crecer el grano, solidifica por completo y tendremos una siguiente etapa donde tenemos solamente una fase, que es el primer estado alotrópico de este metal. Luego esto va a ir enfriando hasta llegar al punto del siguiente estado alotrópico, donde volveremos a tener dos fases. En los bordes de los granos del primer estado alotrópico empezarán a generarse y a nuclearse nuevos granos del segundo estado alotrópico. Esto se repite hasta llegar a la temperatura ambiente. Vemos cómo arrancando el estado líquido se empezaron a nuclear estos primeros granos del primer estado alotrópico hasta estar totalmente solidificada en distintos granos de esta fase. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el tema de la solidificación en aleaciones. Para esto vamos a dar una leve introducción de qué son las aleaciones y poder comprender mejor todo el proceso de solidificación. En clases anteriores vimos cómo se presentan las estructuras metálicas, vimos cómo los electrones de valencia de los átomos del metal dan lugar a propiedades características de los metales. El tener electrones dislocados y relativamente libres en esta nube de electrones le da propiedades conductivas a los metales, tanto eléctricas como térmicas. También vimos que al no tener electrones localizados o fijos en las uniones, los átomos pueden deslizarse en la estructura haciendo dúctil al metal y dando lugar a deformaciones plásticas. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando mezclamos dos metales distintos. Al no tener estos electrones fijos, vemos cómo los átomos distintos pueden formar parte de la misma estructura, que en esencia es un defecto puntual como los que vimos antes, y en este caso son átomos sustitucionales en la red cristalina.
Estas estructuras no presentan proporciones fijas y son de distribuciones aleatorias. Esto es a lo que llamamos una aleación. Contrastemos esto con estructuras cristalinas no metálicas, donde las proporciones y distribuciones son fijas. Volviendo a la estructura metálica, recordemos que esta unión no direccional entre los átomos metálicos permite los deslizamientos entre átomos, haciendo a los metales relativamente fáciles de fundir, doblar, pero no evaporarse. Recordemos que estos deslizamientos en la estructura o deformaciones plásticas no se dan instantáneamente en toda la estructura, sino que se da de una forma expansiva, parte por parte y átomo por átomo. Sería como mover una alfombra por medio de una arruga en la misma. La generamos en un borde y la empujamos hacia el otro. Acá vemos cómo sucede en el metal, es lo que llamamos una dislocación de borde. Vemos cómo con la suficiente y constante fuerza, la dislocación se mueve un átomo a la vez. Esto hace que la mayoría de los metales puros sean relativamente blandos. Ahora, cuando colocamos átomos aliantes, sean átomos más grandes o más chicos en la estructura, vemos cómo interfieren, bloqueando este deslizamiento en la estructura, estabilizando la dislocación. Para sobrepasarlo debemos ejercer una fuerza aún mayor, lo que hace a las aleaciones metales más duros. Este es uno de los ejemplos de los efectos de los aliantes, pero vamos a ir viendo más a lo largo de este video y en la cursada del año. Ahora vemos que el proceso de solidificación es bastante similar, los dos nuclean de la misma manera y empiezan a crecer, solo que cambia la forma en que crecen los granos. Si bien habíamos comentado que solidificación en esta estructura dendrítica en los metales puros se daba por una rápida o generalizada velocidad de enfriamiento, en este caso de aleaciones termina generando estas irregularidades dentro del seno del líquido, lo que da como resultado esta solidificación ramificada dentro de la estructura. Entonces finalmente vamos a tener una diferencia primordial entre las solidificaciones de metales puros y las de aleaciones. Las de metales puros van a tener una formación columnar alargada y las de las aleaciones van a tener una formación dendrítica. Así como hemos estudiado los gráficos de solidificación para elementos puros, que es como en el caso que vemos uno a la izquierda, vamos a ver también y estudiar un poco los gráficos de enfriamiento y solidificación de las aleaciones, que es en el caso que vemos uno a la derecha. Acá más o menos pueden darse una idea de cuál fue el cambio que hubo. Ya vemos que la temperatura de solidificación deja de ser constante y eso estamos hablando que es una combinación de, en este caso, dos elementos puros. Acuérdense que una forma muy visual de ver esto y arrancar a entender un poco el tema, que tenemos dos elementos puros donde las curvas van a ser como las hemos visto previamente y cada uno tendrá una temperatura de cristalización distinta, por lo que es fácil visualizar la combinación de ambas y entender que en algún punto se van a empezar a compartir estas propiedades y a moldear las propiedades y las características del metal, entre ellas el punto de solidificación y fusión. Ahora, eso fue una primera aproximación para poder entender un poco más cómo realmente vamos a empezar a visualizar estos gráficos a partir de ahora. Si centramos la atención en el gráfico de la izquierda, vemos que tenemos dos metales puros, 1A y 1B, y sus respectivas curvas de solidificación en el estado puro. Y en el medio vamos a ver las curvas que se dan en solución. Vamos a ver que tienen un comportamiento muy distinto, así similar al que habíamos visto antes, si bien no estamos hablando de una recta, como en el caso que vimos recién. Experimentalmente se han ido grabando las curvas para distintas solidificaciones de distintos metales y aleaciones y combinaciones. Si unimos todos los puntos de solidificación de las curvas anteriores, vamos a encontrar esta curva que es la que representa todas las transformaciones de todas las combinaciones de soluciones posibles que pueden haber entre A y B. Lo mismo sucede con los puntos de finalización de la solidificación, cuando ya la pieza estaría totalmente sólida. Entonces, combinando todo esto, llegamos a este tipo de gráficos, que es lo que vamos a llamar a partir de ahora diagramas binarios. Estos diagramas los vamos a estudiar a fondo a lo largo de la cursada y veremos la gran importancia que tienen. Ya de por sí, en un solo diagrama nos representan cómo se comporta esta aleación en todas sus posibles soluciones, desde el 0% de A hasta el 100% de A dentro de una solución con B. Ahora, en el gráfico de la derecha podemos visualizar los distintos tres estados que podemos tener, en líquido, en sólido y la combinación de ambos. Y esto está, obviamente, como ya dijimos recién, ligado a cada curva de cada concentración. Ahora, esta curva tiene partes características. Vamos a ver que la curva de arriba dijimos que es la que separa el líquido del inicio de transformación de la combinación de estos aleantes, y esta curva la vamos a llamar líquidos. Luego tenemos la curva solidus, que es el punto a partir del cual tenemos un 100% de esta nueva aleación, que es la combinación de A y B.
Bueno, hasta acá llegó la segunda clase de metalurgia general, donde vimos una buena introducción de aleaciones a nivel estructural y atómico, entendiendo un poco el por qué, cómo es posible que se den y cómo las aleaciones terminan teniendo algunas características y propiedades combinadas de los dos elementos, así como algunas extras. Por otro lado, dimos un paso más en cuanto a la solidificación de metales puros y de aleaciones. La solidificación de aleaciones nos da el pie para empezar a estudiar todos los diagramas binarios, que serán el tema central de la clase que viene. Este es un tema importante, es uno de los temas centrales de la materia quizás, porque es el tema que nos permite a nosotros empezar a estudiar el diagrama de hierro-carbono, que es el diagrama de acero y hierro fundidos, y es uno de los temas principales y primordiales de la materia.